Muy feliz de estar aquí en esta hermosa comunidad de Cita Beach, que tiene base en Chile, y me siento muy honrada de esta invitación y poder compartir estos conocimientos con todos ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted, Madre Navita, de verdad, muchas gracias. Bueno, yo también en la tarde tuve la oportunidad como de agradecerle y de honrarla, pero siempre está bueno como otorgar las reverencias cada vez que uno puede y cada vez que todo acontece para así poder hacerlo. Así que una vez más yo puedo reverenciarla a usted, bueno, a la divinidad, usándola ahí como una servidora para, no sé, para objetivos de bien mayor, para un propósito, un camino de servicio, para entregar todo lo que usted ha recibido en esta belleza, y también con esta belleza, con esta flexibilidad de no sé, de adaptarse a un horario, de tener que aprender ciertas tecnologías sociales o redes sociales para poder estar facilitando la entrega, el entregar lo que uno va recibiendo, como buscar, ser una buscadora de medios, de modos para ofrecer todo lo que ha ido cosechando en el proceso bueno, de esta vida, pues, de esta encarnación. Bueno, y contarles también a todos los que están mirando de que Madre Navita es una conciencia femenina en este cuerpo femenino muy dotada de inteligencia y también ha sido muy buscadora de ciertos conocimientos en coherencia a la vida espiritual. Entonces Madre Navita ha tenido la oportunidad, la misericordia de poder tener acceso a ciertos conocimientos, así como la Ayurveda, que son conocimientos que están íntimamente relacionados con lo divino, como trasladar o unificar, hacer este yoga, que es la unificación con el mundo material, para tener como un mejor pasar por este mundo material. Entonces, bueno, Madre Navita también tiene un proceso y tiene un recorrido y tiene un proceso, precisamente, un proceso espiritual que con una madurez y con una belleza para poder, o sea, que es impecable e íntegra para que nosotros podamos escuchar. Es de confianza, es una palabra de confianza. Entonces, y ella también está representando a sus mayores, entonces no es una palabra que podría llegar a ser de una calidad especulativa, sino que todo lo contrario, es una palabra que viene con la confianza de sus mayores también. Así que eso, muchas gracias, Madre Navita. No sé si usted quiere decir algo o abre con los pranams, no sé, algo así. Sí, me gustaría comenzar y si antes que nada es muy cierto que todo en nuestra vida, de hecho, como devotos o como no devotos, siempre son planes divinos, siempre son arreglos que van más allá de nuestro entendimiento y que tenemos que simplemente rendirnos a esa voluntad suprema, ¿no? Y fluir con esa voluntad suprema, sobre todo, porque cada situación y cada evento en nuestra vida cotidiana está dirigido por un plan supremo. Entonces, cuando comencemos a tener fe en eso y comencemos a soltar, porque siempre el ego y siempre la mente desea controlar, ¿no? Planes futuros o creemos controlar nuestras propias elecciones, ¿no? Pero en realidad siempre estamos bajo un control supremo. Entonces, en cuanto más nos rindamos a ese plan supremo, entonces más aliviados vamos a estar, más felices, vamos a vivir en mayor bendición. Entonces, yo simplemente debo, mi camino y mi proceso es solo por la misericordia de mi maestro espiritual
quien me ha otorgado las bendiciones, ¿no? De adentrarme en este conocimiento que acompaña al Bhakti Yoga, que es el Ayurveda, y también me ha instruido que siempre debo estar compartiendo este conocimiento a donde vaya, con quien esté. Entonces, sea de Ayurveda, sea de Bhakti Yoga. Entonces, yo simplemente trato de cumplir esta misión de mi maestro espiritual, honrando, en realidad él es el devoto puro, el practicante puro, y simplemente yo soy un instrumento y un aspirante a algún día alcanzar esas plataformas de realización, de autorrealización. Y siempre me considero una estudiante, siempre me considero una practicante, ¿no? Que estamos en el camino de seguir aprendiendo, aprendiendo hasta un día llegar a ser perfectos, que por cierto no son objetivos imaginarios. Un día vamos a llegar a esa perfección por la misericordia, por las bendiciones, cuando hayamos purificado todo este ego que es nuestro enemigo. En realidad es muy, muy difícil de erradicarlo, no es una decisión de un día para el otro, ¿no? Es una práctica que lleva vidas, pero que estamos todos en este proceso. Entonces, dicho esto, me gustaría hacer mis pranams de invocación y comenzar este hermoso tema que va a ayudar a muchas personas a madurar, a adentrarse un poco en esta conciencia de la alimentación y cómo también la alimentación influye en nuestra psiquis, cómo nos sentimos después de comer. Y en realidad no solo es cuando comemos o después de que comemos, sino en realidad es también todo el proceso de la preparación de los alimentos. Entonces voy a comenzar dando estos mis pranams de gratitud y de pidiendo el permiso y también pidiendo las bendiciones divinas. Muchísimas gracias. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayani Tinamine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Radhaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias eternamente a los pies del loto de mi maestro espiritual Nitya Lila Pravishta Astotara Satar Shishimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. De la misma forma ofrezco mis respetuosas reverencias a todo el Rupa Nuga Guru Parampara, y de la misma forma a todos los presentes, devotos, aspirantes a devotos, aspirantes a practicantes de la Ayurveda, a todo aquel que está dispuesto a entregar este tiempo corto de su vida al escuchar esta charla informativa. Mis reverencias y muchísimas gracias a Madre Purnima por esta oportunidad de abrir esta puerta, esta oportunidad de compartir este conocimiento que es muy, muy esencial y muy clave, ¿no? Y que va a permitir avanzar hacia la evolución de nuestra conciencia, hacia la evolución de nuestras prácticas espirituales. Como muchos deben saber, el Ayurveda es esta ciencia milenaria de la India que viene en los textos sagrados de los Vedas, así como viene todo tipo de yoga, todo tipo de meditación, todo tipo de estos términos que se nos han vuelto ya más populares, ¿no? Como el mantra, como karma,
como la misma palabra yoga o todo o qué significa meditar, ¿no? ¿Qué significa respirar? Entonces, de la misma forma, a partir de estos textos sagrados de los Vedas, viene el Ayurveda, ¿no? Ayur quiere decir vida, quiere decir la duración de tu vida, y Veda, el conocimiento. Entonces, ¿cómo tú puedes alargar tu vida, ¿no? La longevidad, por un lado, pero por otro lado, trata de que tú entiendas tu cuerpo físico como tal. Como practicantes espirituales de diferentes líneas, podemos ver que hay varios tipos de yoga. Nosotros o yo practico el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción. Entonces hay mucha meditación con el mantra y nosotros tomamos el cuerpo, o como muchos otros practicantes, toman el cuerpo físico como un vehículo, como una herramienta hacia nuestra evolución de la conciencia, ¿no? Hacer yoga no simplemente es respirar o hacer posturas físicas, ¿no? Que conocemos, que son las asanas. Entonces, yoga no se reduce a eso, sino que ese es un paso inicial, es una entrada hacia la meditación, ¿no? Entonces, el hacer posturas, el respirar, simplemente tienen como objetivo el apaciguar la mente. ¿Para qué? Para que en la mente no sea un obstáculo, no nos estorbe en el momento de meditar con el mantra, y el mantra nos va a permitir tener esa conexión de trascender nuestro cuerpo y nuestra mente para empezar a experimentar de realmente quiénes somos nosotros como almas espirituales, y hacer yoga, que quiere decir unión y mi relación con el Ser Supremo, con el alma suprema, con la entidad suprema. Entonces, ser practicante espiritual no es simplemente voy a hacer posturas de yoga, voy a respirar y eso es todo. No, implica también este otro aspecto que es tan importante y esencial, que es la alimentación. Entonces, una persona coherente, una persona que está interiorizada con el proceso espiritual, va a entender que llevar vida espiritual es una integración también de la alimentación. Entonces, Ayurveda es justamente esa herramienta que nos permite integrar nuestra alimentación con las prácticas. Entonces, Ayurveda, siendo una ciencia muy específica, nos entrega este conocimiento, que es identificarnos como seres únicos, de estructura física única, de personalidad única, porque nuestra verdadera identidad como seres espirituales somos individuales, únicos y eternos. Entonces, esta medicina de Ayurveda nos explica que existen los doshas o los biotipos. Los doshas son agrupaciones de los 5 elementos, que son el éter, el aire, el fuego, la tierra y el agua, ¿no? Estos 5 elementos se van a agrupar de diferentes formas, y esto es lo que conforma el dosha. Por ejemplo, está el dosha de Vata, que es aire y éter. Este dosha va a regular todo nuestro sistema nervioso, sobre todo la mente, y está acentuado, ¿no?, en los intestinos. Después tenemos el dosha de Pitta, que es fuego y tierra, fuego y agua. Y el dosha de Pitta está todo relacionado con el sistema digestivo, con el órgano de la piel, los ojos, el cabello, y finalmente está el dosha de Kapha, que es agua y tierra, y agua y tierra nos proporciona todo el sistema óseo, toda la mucosidad, y también
todo lo que es el sistema linfático, la musculatura, ¿no? Y estos doshas no solamente nos entregan nuestra estructura física o nuestra constitución física tal y cual somos y nos percibimos, sino que también los doshas son los que nos otorgan nuestra personalidad. Porque estos elementos, estos 5 elementos, tienen diferentes vibraciones, son diferentes energías que están manifestados en este mundo material. Eso se llama la Prakriti o energía material. Entonces, cada uno de estos elementos presenta una vibración específica, por lo que nos da nuestro tipo de personalidad. Entonces, en Ayurveda se tiene la definición de que puedes tener tú 2 doshas, uno que es predominante y el otro que va a definir tu personalidad. En realidad tenemos los 3 doshas, somos Vata, Pitta, Kapha, ¿no? No es que uno tenga más sistema digestivo que la otra persona, ¿no? Sino lo que quiere decir es que hay un predominante en cuanto al sistema físico, en cuanto a tu cuerpo físico, que está estrechamente relacionado con la digestión. Entonces, una persona puede ser muy vata en cuanto a digestión, pero puede tener una personalidad kapha o puede ser una personalidad pita. Entonces, ¿cómo nos podemos identificar qué tipo de dosha somos? Primero, por el tema de la digestión. Ayurveda tiene el principio de la digestión, que en realidad es el principio que abre todo el estudio de quién eres tú físicamente, ¿no? Si tu digestión no es buena, entonces Ayurveda va a utilizar todas las herramientas para balancear tu digestión, mejorar la digestión. O si tu digestión está completamente descontrolada, de la misma forma Ayurveda utiliza ciertas, igualmente pueden ser medicinas y sobre todo la alimentación. Entonces, una digestión vata es una digestión terrible, es decir, no digiere nada, le cuesta digerir, presenta todo tipo de alergias, ¿no? Como ahora está de moda esta parte de la intolerancia al gluten, ¿no? Los celíacos. Entonces, eso, por ejemplo, es un desbalance de vata. Estas personas no tienen una digestión muy lenta, lo que quiere decir que el fuego digestivo es muy bajo, ¿no? Por lo que se recomienda la alimentación de cocidos, ¿no? Siendo vata aire y éter, entonces se requiere que calienten y que este aire pueda ser enraizado, ¿no? Pueda ser bajado a tierra. Entonces se recomienda toda la parte de tubérculos, raíces, todo lo que sea cocido. Por excelencia se recomienda lo que es el camote, variedad de camotes o esa papa dulce para los diferentes países, el camote. Y variedades pueden ser de papa, de yuca, ¿no? Cocidos como la zanahoria, la remolacha y toda variedad de calabazas o zapallos o todo lo que crezca como en la tierra, dentro de la tierra, eso se refiere a la alimentación de vata. Muy bien, ahora pita, que es fuego y agua, pita es el fuego en nuestro cuerpo. Entonces está estrechamente relacionado, es decir, un pita tiene una digestión poderosa que hasta puede digerir piedras si se lo propone, porque es una digestión muy fuerte, el fuego digestivo es muy fuerte. Entonces se recomienda que en general pita puede desbalancearse por que es lo que voy a explicar a continuación, que son los sabores en Ayurveda. Pero pita se desbalancea por utilizar muchos estimulantes como el café, como los picantes, ¿no? Como el té. Y para regular, perdón. Hierba mate. Exacto, o sea, todo lo que sea estimulante, eso incrementa el fuego digestivo.
por lo que se recomienda para balancearlo una dieta que lleve en su mayoría crudos, como ser todas las hojas verdes, lechugas, espinacas, toda la variedad de hojas verdes. Y también, claro, puede mezclar siempre con una proteína, puede digerir lácteos, pero regulando los lácteos. Una digestión kapha, por ser agua y tierra, también es una digestión lenta, pero no es tan, es decir, la digestión kapha tiene como característica lo que se llama la pesadumbre, ¿no? Que después de comer, el alimento como que nos pesa mucho y como que sentimos que está estancado ahí, ¿no? Que no ha llevado ningún proceso. Entonces, esa es una digestión kapha, y la cual también es fría, es enfriante. Entonces, se necesita kapha. Igualmente una dieta que sea cocida, pero puede alternarse con una dieta de crudos. Obviamente, estos son principios en general, pero Ayurveda siempre trata específicamente a la persona, identificando su dosha, y no solo eso, sino que también el desbalance emocional, psicológico que haya tenido el paciente o la persona en cuestión, ¿no? Por ejemplo, una persona vata en desbalance, o cuando nuestro vata está en desbalance, nos va a ocasionar primeramente insomnios, ¿no? No se puede dormir en la noche, o se duerme muy corto tiempo, muy pocas horas, o también como el tratar de dormirte y duermes unas cuantas horas y de repente te despiertas, ¿no? Y te despiertas cansado, te despiertas de mal humor, no puedes concentrarte, tus ideas están todas esparcidas por todo lado, ¿no? Entonces, ese es el primer síntoma de un vata desbalanceado. También es el dolor de espalda baja o dolores musculares, articulares también. Y cuanto al sistema nervioso, es toda la parte de los tics, ¿no? Que pueden surgir tics en los ojos, o nos tiemblan las manos, o a veces sentimos que nos tiembla ciertas partes del rostro. Entonces, esos son desbalances de vata, es el aire, y la persona se vuelve ansiosa. Entonces, la ansiedad es debido al desbalance del aire en el cuerpo, es vata. Un desbalance en pita, vamos a tener todas las aflicciones de digestión. Todos los órganos relacionados son el estómago, hígado, páncreas. Se tiene todo tipo de síntomas hepatológicos, ¿no? Y sobre todo, lo primero es la acidez o el reflujo que sentimos, o también el acné en el rostro, o la rosácea, ¿no? O la caída del cabello, o dolores de cabeza. Todos son esos desbalances de pita. Un desbalance en kapha, lo primero que se observa son el ganar peso, ¿no? El que nos salgan rollitos, eso es un desbalance de kapha. Y segundo es la pesadez del estómago, y también en kapha es toda la parte de mucosidad, cuando nos despertamos con mocos, cuando estamos estornudando constantemente, eso también es un desbalance de kapha. Cuando Ayurveda, ¿cómo es que tiene cómo es que trata al paciente, cómo es que regula esto? Es a través de, sobre todo, solamente de la alimentación y ciertas hierbas, ¿no? Medicinales que están en la India, ¿no? Que se recomiendan para regular estos 3 doshas, ¿no? Entonces, la salud, Ayurveda considera que es un equilibrio entre lo que tú piensas, entre lo que tú dices, entre lo que tú haces, ¿no? Es entre lo que tú sientes también. Entonces, uno siente
piensa, dice y lo hace. Cuando hay una armonía completa en eso, entonces estamos en salud. Pero cuando no tengo esta armonía, porque estoy deseando otra cosa, sintiendo otra cosa, pero digo otra cosa y hago otra cosa, entonces va a generar esas contradicciones, van a generar diferentes desbalances en cada uno de nosotros, dependiendo de las emociones que se generen, porque debemos recordar que la enfermedad nace primero en la psiquis, ¿no? En nuestra mente, antes de que se somaticen, ¿no? Entonces, se somatiza en el cuerpo. Entonces, por eso es que Ayurveda es una medicina holística que trata el cuerpo físico y el cuerpo mental. Ahora bien, en cuanto se recomienda al paciente para balancear sus doshas, es importante que se entienda que Ayurveda, siendo parte de todo este concepto del yoga, siempre va a recomendar que tú tienes que entrar a la cocina. O sea, no existe esa sanación o ese balance que buscamos en nuestra vida o esa armonía sin entrar a la cocina. Y si se dan cuenta, todo nuestro sistema social, toda nuestra sociedad nos priva de eso. Cuanto más evites eso, ¿no? Es mejor, porque no tienes tiempo, porque ahora el tiempo se ha vuelto una carrera, ¿no? Una competición ilusoria contra el mismo tiempo, o sea que nuestras mismas actividades de trabajo, de compromisos, nos han llevado a tal estado de distracción que ya no estamos en salud. Toda nuestra sociedad padece de todo tipo de enfermedades, empezando de las gastrointestinales, ¿no? Por el estrés, por la falta de comunicación, porque no podemos expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque actualmente todo se ha vuelto como instantáneo, ya no hay tiempo, o sea, todo es una prisa, todo es correr, o sea, ya no queremos, como quien diría, preparar el café como se debe, sino utilizar el café instantáneo porque eso me lleva un minuto de hacerlo, ¿no? Entonces buscamos todo lo que es el fast food, ¿no? O sea, toda esa comida rápida o esperamos que alguien más cocine. Entonces, ¿cómo quiero explicar este tema que lo he llamado el yoga de cocinar? Es muy importante de entender que primero, el principio ayurvédico es que tenemos 6 tipos de sabores. Todos nuestros alimentos, todos los vegetales, todos los granos, todas las proteínas están constituidos de 6 sabores. Estos 6 sabores son una mezcla también de los 5 elementos, ¿no? Que son agua, aire, éter, fuego, tierra, ¿no? Todos estos se combinan. Por ejemplo, si agarramos un tomate, este tiene elementos de fuego y agua, es un pita, ¿no? Y este sabor va a ser ácido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tomamos otro tipo de verdura, por ejemplo, una espinaca es una combinación de aire y éter, y este es el sabor amargo. Entonces, estos 6 tipos de sabores, comenzando, por ejemplo, con el salado, ¿no? El salado es tierra y fuego, también viene a ser como un pita. ¿Y cómo es que influencia este sabor salado en nuestra psiquis? Y nos entrega firmeza. Nos entrega una firmeza en cuanto a ser determinados, a ser decisivos, asertivos, ¿no? Pero cuando exageramos en este sabor salado, nos volvemos inflexibles. Y cuando nos volvemos inflexibles porque hemos exagerado, vamos a poner físicamente, primero vamos a hablar porque después es toda la parte psicológica, ¿no? Hemos exagerado en el tema de la sal, ¿no? Sobre todo
Todo tipo de sal, cuando exageramos en este consumo, esta sal se va a ir acumulando en nuestras articulaciones, sobre todo, ¿no? En el tema de las rodillas o en el tema de las muñecas, pero esto es debido a que nos proporciona una inflexibilidad también en cuanto a cómo percibimos también la vida, ¿no? A veces pensamos que nosotros solo tenemos la razón, ¿no? O sea, mi opinión es la que vale, o nunca salgo perdiendo, ¿no? Porque lo que yo pienso y por lo que yo creo es lo correcto y nadie más tiene la razón, ¿no? Entonces, esta persona tiene en la psiquis esta influencia de la sal, o puede ser también relacionado al fuego y la tierra. Generalmente una persona pita, de personalidad pita, tiende a ser así, ¿no? De que siempre tiene que llevar la razón o siempre es la persona que necesita controlar también. El siguiente sabor es el dulce. El dulce es un sabor de agua y tierra y está relacionado con el dosha de Kapha. Entonces, cuando Kapha entra en un desbalance, generalmente se dice, bueno, no comas azúcar, ¿no? Porque vas a seguir engordando o por ejemplo, ¿no? Se dice, como es agua y tierra, entonces seguimos acumulando esta humedad o esta agua en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, las inflamaciones tienen que ver mucho con el tema del azúcar. Pero el sabor dulce, ¿qué es lo que nos entrega a la psiquis? ¿Cómo es que nos afecta? Nos da, nos endulza. Eso es muy cierto. O sea, cuando no solamente quiere decir el sabor dulce en el azúcar, también hay muchas otras verduras como el camote, como la zanahoria, como la calabaza o el zapallo, que tienen el sabor, o la remolacha, que tienen el sabor dulce sin que te genere esa adicción, ¿no? O que te perturbe, como es el azúcar refinado, o quizás otros tipos de azúcar que puede generar una perturbación en el dosha de Kapha. Entonces, el efecto inmediato del sabor dulce es que nos da esa alegría por vivir, ¿no? Esa alegría o esa dulzura en nuestras relaciones, en nuestros intercambios con el vecino, con nuestra familia, con nuestra pareja. Nos endulza la psiquis, nos endulza nuestros tratos, ¿no? Y es por eso que cuando uno, ¿no? se enamora, ¿no? Cuando uno está enamorado, ¿qué es lo que primero piensa? Es en preparar un postre, ¿no? Voy a darle un postre, voy a darle chocolates, ¿no? Siempre es toda la parte dulce. Entonces, precisamente es porque ese sentimiento de amor, de dulzura, está generado en nuestra psiquis. Por lo tanto, no es que Ayurveda dice, bueno, ya no consumas más dulce, ni azúcar, ni nada. Si ustedes se dan cuenta también, cuando interactúan con una persona que dice estar a dieta, ¿no? Van a ver que esa persona se vuelve muy rígida, muy áspera, muy objetiva quizás, ¿no? Muy fría, esa es la palabra, muy fría. ¿Por qué? Porque te dice, no, es que estoy a dieta, que no puedo eso, pero si se dan cuenta y analizan a esa persona, en sus tratos le falta esta dulzura precisamente porque no está consumiendo este sabor que es el dulce. Entonces, debemos pensar siempre en que todos estos sabores tienen que estar presentes en nuestro plato diario, en nuestro consumo diario, ¿ya? El siguiente sabor es el ácido o agrio, que se lo identifica con el fuego, y es fuego y aire. Y entonces estos sabores, por ejemplo, son lo que nos produce un limón al chuparlo, nos produce también como parte de acidez el tomate, ¿no? Otro tipo de frutas, quizás los cítricos, ¿no? Entonces, este sabor, ¿qué es lo que cómo es que influencia nuestra psiquis? Nos mantiene alertas, nos mantiene como despiertos, nos mantiene enérgicos durante el día,
¿no? Entonces, cuando ustedes mismos pueden hacer la prueba, que cuando están, no sé, a punto de dormir, tienen que estudiar o tienen que prestar atención a una persona y quizás, ¿no? Están con ese letargo de dormirse, ¿no? Entonces, chupar limón o tomar agua con limón va a permitir despertar, ¿no? No necesariamente se pone cafeína al cuerpo, que estamos acostumbrados, ¿no? Que la sociedad nos dice tomen café para estimularse, estar energéticos, pero hemos visto que el exagerar en el café, que es un estimulante, no permite que la mente esté tranquila al momento de la meditación. Entonces, por lo tanto, un limón o un cítrico incluso puede otorgarnos esos beneficios de estar enérgicos o de estar alertas, ¿no? Entonces, pero en cuanto se exagera este sabor, se tiene toda la, ¿cómo se diría? La hipersensibilidad, ¿no? Como volverse muy sensitivo, muy sensible a la opinión de otros, a lo que piensan de ti, o a entrar a esa parte de psicosis, ¿no? De creer o de pensar que siempre hay alguien que está confabulando contra ti, ¿no? Eso es parte de un desbalance también de este sabor, ¿ya? El siguiente es el amargo. El amargo es totalmente aire y éter y se encuentra en todos los tipos de hojas verdes, ¿no? Son el aire, ¿no? Por eso son refrescantes, por eso es que tienen estas enzimas vivas para la digestión, ¿no? Y este sabor nos otorga la parte em, de ser, primero que es de mucha sanación, porque todo el sabor amargo, todas las hierbas son verdes, por lo tanto nos entregan este tipo de sanación, no solo física, sino que también energética. Y cómo afecta nuestra psiquis, nos hace poner los pies sobre la tierra, ¿no? O sea, nos da el ser muy objetivos y ser realistas, ¿no? Pero cuando se exagera este sabor amargo o este tipo de hierbas, se entra a esa alucinación. Por eso, por ejemplo, otras hierbas, cuando exageramos, entramos a esas alucinaciones, ¿no? Entonces, es muy importante saber no exagerar en este sabor para no, porque, bueno, se dice los alucinógenos o aquellos que nos sacan de nuestra realidad, ¿no? Entonces, generalmente son de hoja verde, ¿no? Y por último, tenemos el sabor astringente, que es aire y tierra, y el sabor astringente es, nos da en nuestra psiquis la parte de como de ser austeros, ¿no? Como el sentido de ser muy disciplinados, hacer como en el término en sánscrito es tapasya, ¿no? El hacer votos de, ¿no? Ahora me despierto a tal hora, solo voy a comer esto. O sea, esas personas que son muy determinadas, muy disciplinadas, tienen este sabor astringente, ¿no? Que se restringen precisamente de hacer cosas o de simplemente soltarse a la autocomplacencia. Este sabor astringente lo vamos a encontrar en granos, sobre todo como el arroz, sobre todo el arroz integral, la quinoa, todo tipo de lentejas, de porotos, los garbanzos, ¿no? Son pesados por la tierra, pero al mismo tiempo es como que secan toda la humedad de nuestro cuerpo, todas las aguas. Por eso es que a veces cuando hay desbalances de CAFA, de agua y tierra, o sea, hemos subido de peso, por decirlo así, si consumimos una dieta en integrales, que son los astringentes, entonces vas perdiendo peso porque este sabor va chupando esa agua o sobre todo es el agua, que esa retención de líquidos que se llama, ¿no?
Entonces se recomienda arroz integral, la quinoa, ¿no? Entonces, estos 6 sabores tienen que estar puestos en nuestra ingesta diaria. En la mañana, desayuno, almuerzo y cena. No significa que esto, o sea, los 6 sabores, por así decirlo, tengan que estar en mi plato del mediodía. No, no se olviden que todo siempre es un proceso acumulativo en Ayurveda, que es una medicina natural. Entonces también cuando has enfermado de algo, por ejemplo, sea una acidez, sea tema de tus intestinos, hígado, etcétera, no quiere decir que por lo que has comido ayer ahora estás mal, no. Son procesos acumulativos de tiempo que has seguido esos hábitos alimenticios que te han ocasionado el desbalance actual, ¿no? Toda enfermedad es un desbalance de uno de los doshas. Entonces, para balancear se recomienda, ¿no? Dependiendo tu dosha, dependiendo el caso, sea que tú ingieras ciertos sabores en el desayuno, sea en el almuerzo o sea en la cena, ¿no? También va a determinar tus doshas, qué tipo de alimentos debes consumir, y también a veces se recomiendan los ayunos, dependiendo también tu dosha o cuál es tu caso específico. No olvidemos que Ayurveda es una medicina específica, única para cada constitución. No es que Ayurveda generaliza y pone a todos en un mismo costal, ¿no? Como estamos acostumbrados aquí en Occidente. En Occidente nos dicen, bueno, el brócoli tiene todas estas propiedades, beneficios, tiene muchísimo hierro, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos consuman brócoli, ¿no? Entonces, no nos ponemos a pensar que no todos pueden digerir el brócoli y hay personas que no lo digieren porque pueden ser doshas de vata, quizás kapha, entonces no todos los alimentos son buenos para todos. Entonces, por eso la medicina ayurveda es muy, muy específica en cuanto al tratamiento o al enfoque o a la perspectiva que tiene con el paciente. Ahora bien, dicho esto, ¿cómo es que el proceso de sanación, o no solo de sanación, sino el proceso que adoptamos en cuanto a nuestras prácticas espirituales o a nuestras prácticas de meditación, es muy importante que nosotros preparemos nuestros alimentos porque nuestra conciencia, la vibración de nuestra conciencia va a influir o se va a impregnar en nuestros alimentos. En India, por ejemplo, en Vrindavan, los monjes o los sannyasis o los renunciantes no permiten que una mujer cocine sus alimentos. ¿Por qué? Porque la mujer tiene su energía de Shakti que transmite a los alimentos, y si son monjes renunciantes que están practicando el celibato, no van a permitir que impregnarse de esta energía, ¿no? Entonces, por eso se dice también, dime lo que comes y te diré quién eres, ¿no? Entonces, eso es porque en el momento de cocinar, todo lo que estamos pensando, todo lo que estamos sintiendo, se impregnan en los alimentos. Por ejemplo, aquí en Bolivia, o en mi ciudad específicamente, se tiene una preparación de una salsa picante que la llamamos llajua, y entonces aquí tradicionalmente cuando sale esta muy picosa o muy picante se dice, la has hecho enojada, ¿no? O lo has hecho enojado. ¿Por qué? Porque cuando tenemos también esta rabia, esta frustración de, ay, y eso me pasaba a mí, o sea, con mi familia, la señora que cocinaba, a veces cuando estaba así bien enojada, ¿no? Molesta por, qué sé yo, ¿no? Estaba molesta, preparaba la llajua o la salsa picante y era extremadamente picante, ¿no? O cuando, ¿no? O cuando, por ejemplo, también mi abuela decía, ¿no? No, estás triste, no te pongas a cocer papas, porque cuando estás triste,
la papa no se logra cocer. Entonces, todos esos conocimientos tradicionales, ancestrales de nuestros pueblos indígenas, ¿no? De nuestros mismos pueblos de este lado occidental, también tienen este tipo de conocimiento en cuanto se refiere a entrar a cocinar, ¿no? Entonces, no es una cosa simple o así como quedamos por sentado, no, ya va a cocinar, digamos. No, porque es el momento, de hecho, más sagrado de nuestro día. Porque también, si estamos, pongo los ejemplos para que se me entienda mejor este tema. Si estamos en nuestras prácticas de meditación, nuestras prácticas espirituales, sea cuales sean, si tú permites que alguien que no está siguiendo esas prácticas o permites que alguien más te lo cocine, tú vas a sentir la diferencia. Tú vas a sentir cómo al tercer día, dice Ayurveda, tu conciencia empieza a cambiar, ¿no? Empiezas a desear cosas que antes no las deseabas, que no habías pensado, o tu mismo humor, ¿no? Empieza a cambiar. Entonces, como practicantes de la ciencia espiritual o como practicantes de la meditación, tenemos que tener cuidado también en dónde comemos, ¿no? En dónde comemos, no por ser un restaurante vegetariano o un restaurante vegano, ¿no? Está bien. ¿Por qué? Porque no sabemos la vibración de la persona que está cocinando, porque puede ser una persona X que es un carnívoro, por ejemplo, y pues trabaja en el restaurante vegano, pero con su conciencia, ¿no? Te está transmitiendo todo eso a los alimentos. Entonces, el momento de cocinar es un momento completamente sagrado porque tú estás cargando de tu misma conciencia esos alimentos, sea que tú estás de buen humor, de mal humor, estés triste, estés feliz, estés frustrada, tengas rabia, etcétera, etcétera. Todo eso estás transmitiendo al momento de cocinar. Entonces, por un lado es eso, que tenemos que estar conscientes de qué tipo de energía queremos recibir y de quién, ¿no? Si ustedes, vuelvo a repetir, se ponen a pensar en quién cocina para los maestros espirituales, no es cualquiera, no es que ellos dicen, bueno, lléveme al último restaurante vegano porque ahí me parece que está cool y voy a comer porque es todo vegano. No, ¿verdad? Siempre esperan que el sirviente próximo, porque el sirviente está imbuido de esa vibración que tiene el maestro espiritual, cocine para el maestro espiritual, porque para que no rompa la vibración energética de la meditación, de la práctica. Por eso es muy importante saber quién cocina y prepara los alimentos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el yoga de cocinar significa que ya no es simplemente pensar positivamente, ¿no? Ay, si piensa positivo, ¿no? Está muy bien, pero el yoga de cocinar hace referencia a que tú estás preparando una ofrenda a Dios. Entonces, si yo estoy preparando una ofrenda a Dios, primeramente voy a tener regulaciones de limpieza, ¿no? O sea, las personas o los devotos o los practicantes de yoga entran con ropa limpia, toman un baño, ¿no? Y durante el proceso de cocinar, no es que uno está comiendo frente a la olla de cocina. ¿Por qué? Porque la saliva, todo los remanentes de lo que tú estás comiendo puede caer a la olla, ¿no? Por un lado. Segundo, no es que te tocas el cabello, que te tocas las orejas, ¿no? Que te rascas, quién sabe por dónde, ¿no? Y entonces todo eso también impregna, ¿no? De bacterias, de la suciedad al alimento o a la preparación, ¿no? Entonces, por eso es que se tienen ciertas regulaciones en la cocina,
por ejemplo, es evitar todo aquello, el no comer, el no probar, el no tocarte otra cosa, y si te tocas y si te rascas, etcétera, entonces lavarte las manos, ¿no? Y volver a, generalmente es fuera de la cocina, ¿no? Entonces se procede a hacer esta ofrenda. Entonces la ofrenda sea a la divinidad, a la deidad, en este caso voy a decir a la deidad que tú creas, al Dios que tú creas, pero con esta actitud de reverencia, de ofrecerle, porque en realidad tú quieres ofrecerle tu corazón, tus sentimientos de amor, de cariño o de decirle, por favor, quiero desarrollarme, ¿no? Quiero avanzar en mi proceso espiritual. Dame tu misericordia, dame tus bendiciones. Entonces te estoy ofreciendo en realidad mi corazón y en esta ofrenda te entrego todo mi, como diríamos, toda esta energía positiva, toda esta actitud, sobre todo esta actitud de ofrenda a la divinidad. Entonces ahí cambia la vibración de el alimento. Definitivamente cambia. Entonces, cuando ustedes hagan la prueba, puede que digan, no, Navita está hablando cualquier cosa, no sé, una imaginación, o es así muy romántica, lo que ustedes crean. Pero cuando entren a hacer esa ofrenda, teniendo un pequeño altar, que a veces recomiendo que lo hagan, ¿no? Una pequeña foto de la deidad que ustedes tengan, de la divinidad, tengan un poco de agua, de purificar, poner un poco de flores, tener un pequeño altar o un espacio sagrado en donde también pongan ahí el plato de la divinidad, que es un plato diferente al plato que uno mismo come, ¿no? Que tú tengas un plato específico solo para tu altar. Si tú pones todo lo que tú has cocinado en ese plato y ofreces en tu altar, cantando mantras, que la parte más simple, ¿no? Si no siguen el camino del Bhakti Yoga, entonces es ofreciendo con el canto del mantra Hare Krishna, ¿no? Cantándolo el mantra Hare Krishna, entonces haciendo esta actitud de reverencia, de ofrecer, entonces ese alimento se va a energetizar espiritualmente, ¿no? Y a eso se le llama el prashadam, que la anterior charla, ustedes han profundizado que es el prashadam o que es esta misericordia, esta energía espiritual que se manifiesta, que se materializa a través de los alimentos. Entonces, el sanarse, si tenemos algún desbalance en cualquiera de nuestros doshas, es entrar, y ustedes saben que las dietas ayurvédicas o planes alimenticios requieren que tú te prepares los alimentos. Tú tienes que entrar a cocinar, a prepararlos, si realmente quieres evolucionar en tu conciencia. Si realmente quieres tener esa coherencia, ¿no? De lo que se trata la vida espiritual, entonces uno debe prepararse los alimentos, o cuando uno vive en comunidad y conoce a las otras personas, sabes que la otra persona está preparando en la misma conciencia en la que tú estás o en la que tú aspiras, ¿no? Entonces, eso es muy importante, y ustedes van a darse cuenta que cuando existe una receta, ¿no? Es cierto que se dice, ¿no? Ponga tanto de canela, ponga tanto de comino, o sea, la receta está escrita. Pero ¿por qué la comida sabe diferente de una mano a otra? Si es la misma receta, ¿no? ¿No les ha pasado que a veces, ya, dame la receta que yo también quiero cocinar, y uno prepara lo mismo, pero no sale igual, o sea, el sabor es diferente? Es precisamente porque tenemos otra vibración energética, ¿no? O sea, la misma comida de nuestra abuelita que nos hacía con mucho amor, nos sabe muy rico, ¿no? Y siempre nos recordamos que hacía la abuela tan rico, mi mamá que hacía tan delicioso y a mí no me sale.
Es porque hay otra vibración energética en eso. De la misma forma, en cada uno de nuestros, Ayurveda dice que en cada uno de las yemas de los dedos existe la diferente información energética y vibracional que se transmite a los alimentos. Entonces, el yoga de cocinar primero quiere decir que esta ofrenda va a ser completamente vegetariana. ¿Por qué? Porque la ingesta de la carne de cualquier animal trae violencia. La energía que trae es de violencia y es de sufrimiento de cualquier animal. Entonces, yo no puedo llevar una vida espiritual o yo no puedo buscar esa felicidad o buscar esa armonía si estoy infringiendo sufrimiento en otro ser vivo, en otra entidad viviente. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que discriminar, ¿no? Y tener este discernimiento en cuanto se refiere a qué tipo de prácticas espirituales está llevando esa otra persona que está tratando de impartir un conocimiento, ¿no? Por ejemplo, mi maestro espiritual dijo, porque tenía el tour en Italia, ¿no? Dijo, y todos los devotos así con el entusiasmo de decir, bueno, vamos a llevarle al Vaticano, porque el Vaticano es lo más importante, que conozca, que es la sede del catolicismo y todo esto, ¿no? Entonces querían llevarlo. Y lo que primero preguntó mi gurú fue, ¿y son vegetarianos? Cuando le dijeron, no, no son vegetarianos, no siguen, entonces él inmediatamente dijo, yo no quiero poner un pie en ese lugar. Entonces, ¿por qué? Porque la compasión, ¿no? El amor que tanto uno está pregonando, está predicando, etcétera, si tú no lo puedes demostrar o mostrar a la otra entidad viviente, entonces existe una incoherencia. Quiere decir que tus prácticas no están siendo coherentes, no están siendo en armonía con este principio de ahimsa, ¿no? Que es la no violencia. Entonces, lo mismo sucede en el momento de cocinar. Por eso es que a veces tenemos caídas en nuestro proceso o en nuestras prácticas. Por ejemplo, si estábamos meditando muy bien durante 2 días, pero me invitaron a tal restaurante, a tal cafecito, a tal lugar, y fui, puede ser que del tercero, cuarto, quinto día ya no tenga la misma disciplina porque algo ha cambiado en mí. Y si nos ponemos a analizar, va a ser porque hemos tenido una ingesta diferente de otra vibración en nuestro cuerpo, en nuestra psiquis. Por eso no tenemos una continuidad en nuestra práctica espiritual. Es por eso que los maestros espirituales nos recomiendan, siempre ofrece tu alimento, ¿no? Y es cierto, y como personas condicionadas, yo pongo mi ejemplo, a veces mi familia me invita a cosas, ¿no? Por su cariño, muestra el cariño, mira, yo te voy a preparar estito, es vegetariano, te lo voy a cortar, ¿no? Entonces, siempre existe eso, o vamos a ir a tal restaurante, es vegetariano, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace uno también en situaciones de emergencia cuando realmente no puedes decir, no, no quiero ir, no, no puedo, porque pasa, si somos honestos, pasa. Entonces, quizás agarrar el alimento, cantar los mantras de purificación, que es el Om Sri Vishnu. Podemos cantarlo 3 veces al alimento, quizás ofrecerlo con el Mahamantra, ¿no? En una actitud más de reverencia, porque es como ir cargándolo, energetizándolo de la energía espiritual para que después tú puedas ingerir este alimento, ¿no? Y quizás no tenga ese mismo efecto negativo de como si no lo hicieras, ¿no? Entonces, el yoga de cocinar, siguiendo estos principios ayurvédicos, nos quiere traer a tomar conciencia, ¿no? A tomar conciencia de cómo preparamos nuestros alimentos, y si nosotros empezamos a destinar este tiempo sagrado de decir, bueno, ahora me toca cocinar y quiero ofrecer a la divinidad estos alimentos para mi propia sanación, ¿no? Y esa sanación
no es solo físicamente, porque toda enfermedad ciertamente tiene una vibración diferente, está vibrando algo, ¿no? Que no está en armonía, y eso es enfermedad, por eso tienes esa enfermedad. Entonces, este alimento energéticamente va a ir, ¿no? Armonizando, va a ir limpiando esta energía vibratoria negativa, convirtiéndola a positiva, pero no solo eso, sino que también cuando tú piensas que es para tu sanación, eso es destinado a esta falsa identificación que tenemos todos los seres humanos o todos los seres encarnados dentro de este cuerpo material, es que nos identificamos con este cuerpo material y con nuestra mente. Nos identificamos constantemente. O sea, no hay un momento en que no pensemos, ya, soy boliviana, soy mujer, ¿no? O me gusta esto, no me gusta esto, me cae bien. O constantemente la mente está dentro de esta dualidad, ¿no? Y entonces cuando adoptamos esta práctica de ofrecer el alimento a la divinidad, este prashadam, que es el término en sánscrito de esta energía espiritual, es Dios, porque Dios está aceptando esta ofrenda, entonces está transformándola para que tú a través de este alimento transformes también todo este tema del ego, de la mente, que en realidad esa es nuestra verdadera enfermedad, de creernos que pertenecemos a esta existencia material, cuando debemos trascender la materia. Entonces, la vida espiritual o las prácticas espirituales o el aspirar o estar dentro de este camino es emprender este proceso gradual de poco a poco ir purificando tu conciencia, ir purificando tu cuerpo, pero adoptando esta disciplina de hacer este yoga en la cocina. Es decir, tú estás manipulando ciertamente estos alimentos, pero estás manipulando con amor, con entrega, con completa conciencia, con el completo presente, si queremos ponerlo así, con estas nuevas filosofías de estar presentes, ¿no? De que tú vas a ofrecer a Dios y Dios mismo va a transformar este alimento en algo que se va a volver para tu sanación. Y lo que invito es a que no solamente lo crean como una simple creencia, sino que lo pongan en práctica, sino que ustedes mismos experimenten al menos 3 días de hacer este yoga en la cocina, de emprender a ofrecer tu alimento, y después de tomarlo van a ver cómo la conciencia cambia, cómo tu mente se apacigua, se tranquiliza, y cómo tú mismo puedes empezar a interiorizarte en la meditación, empezar a incluso ser más constante, incluso ser más disciplinado, porque todo lo que Ayurveda dice, hay 2 cosas que nosotros ingerimos externamente, y uno es el alimento y otro es el aire. Entonces, por lo tanto, la alimentación es parte esencial, ¿no? Vital de nuestro ser, de nuestra práctica, de nuestra evolución. Entonces no es un tema que se pueda dejar de lado, ¿no? No es decir, bueno, yo medito, pero después me como mi pollo, ¿no? O sea, o yo medito o hago mi ejercicio de yoga o de respiración o lo que fuese, y después me como mi, no sé, pavo, porque dicen que es bajo en grasas, ¿no? O finalmente la vaca, si solamente como vaca o cerdo fines de semana. Entonces eso no te va a potenciar, no te va a ayudar en la evolución. Simplemente es un retraso más que vas a tener a ese camino de realmente de pureza, ¿no? No nos olvidemos que el otro principio del Dharma es Socham, que quiere decir limpieza, pureza. Entonces, las prácticas espirituales o llevar la vida espiritual no es una cuestión fácil o una cuestión de, bueno, ya de la noche a la mañana me he vuelto muy espiritual y estoy llevando estas prácticas. No, porque todos vamos a tener ciertas recaídas, eso es cierto, ¿no? Siempre vamos a tropezarnos porque
no estamos completamente purificados o no, ¿no? Siempre pasa algo ahí. Entonces, empecemos a ver que también qué estamos comiendo porque a veces nos sentimos también estancados o nos sentimos como que algo no está progresando, como no estoy avanzando en lo que yo quiero, en lo que estoy buscando, ¿no? Entonces hay que ver también de qué me estoy alimentando, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una amiga que alguna vez hace muchos años me dijo, ay, no, Navita, si tú no tomas el colágeno, ¿no? Que extraen de las patas de pollo, ¿no? Dice, si no tomas este colágeno, uy, ya en unos años tú me vas a buscar toda arrugada y me vas a decir, ay, no, que no sé qué, porque así son tus prácticas de espirituales, son muy radicales, ¿no? Entonces yo dije, ay, no, yo prefiero estar un poco arrugada, pero no cargarme todo ese karma de los pobres pollos y ingerir ese colágeno. Entonces como que me respondió, ay, no, no, ya vas a ver en unos años, ¿no? Pero todo es tema, la mente es quien controla los doshas, ¿no? Esta parte es muy importante de entender. La mente, lo que tú tienes fe, eso es lo que progresa en tu cuerpo físico, ¿no? Entonces, si yo entro en esa disyuntiva o me genera la duda, ¿no? De decir, ay, no me ha dicho que porque no tome este caldo de patas de pollo, ahora me voy a arrugar. Si yo he creído en eso, o sea, si mi mente ha entrado a eso, entonces seguramente me va a pasar eso, ¿no? Porque la mente controla los doshas. Pero si en cambio yo estoy completamente convencida de que no necesito eso, puedo obtener el colágeno de otro lado, por ejemplo, ¿no? De las semillas, de las nueces, etcétera, etcétera. Entonces, mi mente controla a los doshas. Entonces, lo que tú crees también es cómo tus doshas se balancean en tu cuerpo. Entonces, es como un ciclo, ¿no? Es un círculo que la mente controla los doshas, pero cuando los doshas están descontrolados, influencian en tu mente. No vuelvo a repetir, si el dosha de Vata, el aire, está desbalanceado, entonces tienes ansiedad. Entonces en tu mente hay una emoción, hay una ansiedad. Entonces es volver a balancear todo, pero de eso trata la vida, no trata de que, bueno, ya he seguido un mes el plan alimenticio ayurvédico y ya me olvido. No, trata de que toda tu vida vaya direccionándose hacia tu propósito final. Es muy importante definir cuál es mi propósito. Si mi propósito, por ejemplo, es trascender la materia, trascender este cuerpo físico, esta mente, porque realmente tengo fe en que soy un alma espiritual y que mi verdadera existencia es en servicio a Dios, en ese mundo espiritual, entonces mi coherencia va a ser de que todas mis prácticas actuales o en esta vida van a estar destinadas a eso, empezando con la alimentación, empezando con la respiración, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener esa coherencia en nuestra vida. Si no hay esa coherencia, muy poco vamos a avanzar, muy poco, más bien va a llegar mucha confusión a nuestra vida, va a decir, ah, no, yo seguía esto, pero estos Hare Krishnas realmente no habían sido lo que me han dicho, entonces no funciona, el mantra no funciona esta práctica, ¿por qué? Porque uno no ha seguido apropiadamente la receta, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quisiera que todos los que están viendo este video ahora mismo, posteriormente, es de entender de que la cocina es nuestro templo, que la cocina es un momento en el cual nosotros a partir de ahí vamos a experimentar una transformación trascendental. A partir de nuestros alimentos, de lo que tenemos en el plato diario, enfrente a nosotros, esa ingesta diaria, ahí comienza nuestra transformación trascendental o, caso contrario, nuestra decadencia.
Entonces, si vemos actualmente en una sociedad consumista de la carne, carnívoros, ¿cómo está siendo nuestra sociedad actualmente? Los individuos son más egoístas, tienen mayores trastornos emocionales, trastornos de violencia, agresión, ¿no? Todo el mundo está sufriendo, sea de depresión, sea de ansiedad. Todo el mundo se siente insatisfecho, no sabe, en esta confusión colectiva, ¿no? Los suicidios, la depresión han aumentado sus tasas ¿no? de llevar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque existe esta violencia hacia los animales, existe esta violencia hacia otras entidades vivientes, hacia la misma tierra, a esta energía femenina de Bhumi Devi, ¿no? Esta violencia, esta explotación. Entonces, ¿cómo no vamos a estar enfermos? ¿Cómo no vamos a estar en una sociedad que sufre emocionalmente, mentalmente, físicamente, ¿no? Cuando antes en los pueblos indígenas no se conocían esas enfermedades de depresión, de falta de satisfacción o de todo lo que ahora está sufriendo el ser humano actual. ¿Por qué? Porque ahí había una armonía, había un respeto con todas las otras entidades vivientes. Entonces, el yoga en la cocina quiere decir que tú vas a emprender tu proceso de sanación. Vas a emprender el proceso de la verdadera sanación y de la verdadera comunión con tu vida espiritual. O sea, la vida espiritual ya no va a ser el segundo plano. Sí, resulta que tengo otra vida, que sí, son mis prácticas. No, ya no está en un segundo plano, sino es lo primordial, es lo que tú vas a mostrar, es lo que tú vas a vivir, es tu propio ser, ¿no? Si antes no lo hacías, a partir de hoy es el momento de comenzar. Hoy quiero volver a nacer, quiero volver a ser otra persona, quiero transformar mi cuerpo, mis células, mi conciencia, mi visión, mi perspectiva, todo, absolutamente todo va a cambiar a partir de hoy, porque voy a cambiar mi dieta alimenticia, la forma en que entro a cocinar, las emociones en las que pongo a mis alimentos, y pueden hacer la prueba y van a ver que no van a nunca más dejar de entrar a la cocina o de tomar este momento de preparar tus alimentos como algo completamente sagrado. Así sea simplemente cocer papas o simplemente cocer arroz o unas verduras, no importa. Porque aquí no se trata de que seamos chefs y que vamos a hacer tales recetas y que no. Porque simplemente eso es pura complacencia, ¿no? Pura complacencia de la lengua. No, no estamos buscando eso, sino estamos buscando esta alimentación que sea bondadosa, que sea en sattva, en la bondad, ¿no? Que después de tanta estimulación o de tanta falsa identificación o de este estrés cotidiano o colectivo, salgamos un poco a respirar y a volver a esta bondad, a la luz, y así emprender nuestro viaje de retorno, nuestro viaje hacia el mundo espiritual. Entonces, Madre Purnima, si usted quiere decir algo o si hay alguna pregunta o algo más que complementar, aquí estoy. Y siento que, bueno, personalmente la Ayurveda, si bien he tenido tiempos, ¿no? O meses que no he seguido estrictamente los principios, porque a veces cuando uno viaja, y es lo que me ha pasado a mí, he estado mucho en desequilibrio en cuanto en lo que he estado ingiriendo, ¿no? En lo que he estado principalmente ingiriendo y hacía las rápidas y con mucho servicio de traducción, de presentar esto, de estar allá, de estar aquí. He podido, o sea, he entrado a un desbalance, ¿no? De no seguir estos principios y me he enfermado y he estado enferma y ahora estoy volviendo a adoptar nuevamente los principios de disciplina en cuanto a la alimentación y etcétera, etcétera. Entonces, lo que trato de decir es que todos vamos a volver a
caer en algún momento en cuanto a no poder seguir el equilibrio constante, pero nunca es tarde para decir, bueno, sí me he equivocado, no he seguido esto, pero ahora puedo rectificar esto, puedo cambiar y puedo adoptar estos nuevos hábitos alimenticios, adoptar esta nueva forma de entrar a mi cocina y de reconocer que mi cocina es un templo. Puedo poner un altar, entonces puedo honrar, puedo volverlo un lugar sagrado para mi sanación de esta existencia material. Finalmente queremos sanarnos de esta existencia material. Entonces comencemos por la ingesta de nuestros alimentos y tomemos conciencia que esto es la raíz de toda nuestra enfermedad. Muchísimas gracias por su tiempo y si Madre Purnima quiere comentar algo, bienvenida. Wow, Madre Navita, estoy como sin palabras. Está tan inmersa en estaba en el Bayan escuchando sobre la Ayurveda y también sintiéndola, que estoy todavía sin mucho que comentar, más bien escuchando y receptiva